Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una tranquila comunidad en California se vio sacudida cuando salió a la luz la historia de Rachel Marie Winkler. Lo que comenzó como la vida de una esposa devota, madre amorosa y profesional respetada, pronto se transformó en un caso que los investigadores describirían como uno de los más inquietantes de los últimos años. Este documental de crimen real sigue el recorrido de Rachel, sus trágicas horas finales y el drama judicial que reveló verdades impactantes sobre el hombre en quien más confiaba. Paso a paso, reconstruimos la biografía de Rachel, la noche en que la policía fue llamada a su casa, los escalofriantes descubrimientos que siguieron y la meticulosa investigación que llevó a los detectives a la verdad. Testimonios de expertos, análisis forenses y relatos de testigos conforman un caso lleno de contradicciones, comportamientos extraños y momentos que dejaron a todos atónitos dentro de la sala del tribunal. Desde la llamada inicial al 911 hasta la sentencia final, cada detalle de este caso plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tanto conocemos realmente a las personas más cercanas a nosotros? ¿Qué puede llevar a alguien a lo impensable? ¿Y qué ocurre cuando la justicia finalmente se hace oír dentro del tribunal? Este episodio es más que una simple narración de hechos. Es un viaje a la complejidad de las relaciones humanas, al trabajo de los investigadores y a la escalofriante realidad detrás de una tragedia familiar. Si te fascinan los misterios reales, los giros inesperados y la búsqueda de la justicia, esta historia permanecerá contigo mucho después de la escena final. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. Rachel Marie Winkler nació a finales de la década de 1970 en una familia que valoraba las alegrías sencillas y creía firmemente en que el futuro de una persona se construye con esfuerzo, disciplina y apoyo mutuo. Sus padres trataron de criar a su hija para que no solo pudiera alcanzar metas, sino también cuidar de quienes la rodeaban. En su hogar reinaba con frecuencia una atmósfera de confianza. Largas conversaciones en la cocina, viajes familiares en conjunto, la costumbre de reunirse en las festividades con todo el gran círculo familiar. Todo esto formó en Rachel una sensación de base sólida sobre la cual construir una vida. Desde temprana edad, Rachel se distinguía por buscar siempre el contacto con las personas. Encontraba fácilmente un lenguaje común con sus compañeros. Era sonriente, abierta y al mismo tiempo sorprendentemente perseverante. En la escuela, a menudo la elegían para representar a la clase en eventos. Gracias a su manera clara de hablar y a su capacidad para cautivar a los oyentes, los proyectos escolares se convertían en pequeñas presentaciones. Los maestros señalaban que Rachel era una niña capaz de combinar la amabilidad con la responsabilidad, y fue precisamente esta cualidad la que la hacía destacar entre los demás. Además de estudiar, la joven se interesaba por el arte. Le encantaba dibujar, probó el canto y participó en clubes de danza. Su energía parecía inagotable. Después de la escuela lograba hacer sus tareas, asistir a clases y ayudar a su madre en la cocina. Pero su principal interés siempre fueron las personas. Sabía escuchar, notar los detalles y empatizar, cualidades que más tarde la ayudarían a construir relaciones en su familia, entre amigos y en el entorno profesional. En la adolescencia, Rachel comenzó a pensar en el futuro. No era de aquellas que ven un único camino trazado para sí mismas. Le interesaban muchas cosas: la medicina, la enseñanza, el trabajo social. Finalmente, su elección se inclinó hacia un ámbito relacionado con las personas y la comunicación. Al terminar la escuela, ingresó en la universidad, donde estudió con diligencia y reflexión. Sus años de estudiante se destacaron no solo por las clases y los exámenes, sino también por su activa participación en organizaciones estudiantiles. Formaba parte de quienes ayudaban a los recién llegados a adaptarse, organizaban eventos y participaban en el voluntariado. Incluso entonces era evidente. Se sentía atraída por los roles donde podía cuidar de los demás
y ser un apoyo en momentos difíciles. Sus amigos la describían como una persona luminosa y confiable. Sabía escuchar sin juzgar, dar consejos o simplemente estar presente en los momentos complicados. Muchos destacaban que Rachel tenía una habilidad especial para ver lo mejor en una persona, incluso si ésta no lo veía en sí misma. Este rasgo la hacía especialmente querida en su entorno. Junto a ella, las personas se sentían importantes y valiosas. Con los años, su carácter se fortaleció aún más. Aprendió a exigirse más, a establecer metas concretas y alcanzarlas. Su camino de vida se desarrolló como el de una persona que sabía combinar la suavidad con la determinación. Rachel obtuvo una formación que le permitió trabajar en un campo que requería comunicación, gestión y organización. Se destacó como una profesional en quien se podía confiar. Sus colegas la respetaban por su precisión y su capacidad para encontrar soluciones incluso en circunstancias difíciles. Además de su carrera, el hogar siempre fue importante para ella. Soñaba con tener una familia, hijos y crear un espacio donde reinaran la comodidad y la sensación de seguridad. Sus ideas sobre la felicidad eran bastante simples. Las sonrisas de los niños, las noches tranquilas en casa, los viajes con sus seres queridos, la posibilidad de apoyar a los amigos. Al mismo tiempo, no era ingenua. Rachel entendía perfectamente que todo esto requería mucho trabajo y estaba dispuesta a hacerlo. Cuando el amor apareció en su vida, Rachel se entregó por completo a esos nuevos sentimientos. Creía que en una relación sólida se podía encontrar el apoyo que hacía posible cualquier desarrollo. Para ella, el matrimonio significaba no solo la unión de dos personas, sino también un viaje conjunto en el que era importante compartir la alegría, resolver los problemas juntos y avanzar apoyándose mutuamente. Sus familiares recuerdan que durante ese periodo literalmente irradiaba felicidad. Su sonrisa era aún más brillante, su voz más suave, y sus planes incluían cada vez más palabras sobre el futuro. La vida familiar se convirtió en una nueva etapa para Rachel. Aprendió a combinar los roles de esposa, madre y profesional. Con el nacimiento de sus hijos, su mundo se llenó de un nuevo significado. Le encantaba pasar tiempo con los niños, jugar, leer libros, organizar celebraciones en casa. En su hogar reinaba una atmósfera de cuidado y calidez. Se esforzaba por asegurarse de que cada día de los niños estuviera lleno de ternura y de la confianza de saberse amados. Amigos y familiares solían notar que, a pesar de su ocupación, Rachel siempre encontraba tiempo para comunicarse. Llamaba solo para preguntar cómo iban las cosas o pasaba por la casa con un pequeño obsequio si sabía que alguien estaba teniendo un mal día. Para ella, las relaciones nunca fueron una formalidad. Eran un valor genuino que preservaba con esmero. Sus intereses seguían siendo diversos. Le gustaba leer, se interesaba por la psicología y encontraba en los libros nuevas ideas sobre cómo construir relaciones armoniosas y ayudar a los niños a crecer felices. Amaba los paseos por la naturaleza y apreciaba los momentos en que podía simplemente sentarse en la veranda y contemplar el atardecer. Sabía disfrutar de las cosas simples y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Con los años, Rachel se volvió más madura y reflexiva. Buscaba desarrollarse, tanto profesional como personalmente. Su biografía estaba compuesta por numerosos episodios donde el tema principal era su capacidad para combinar diferentes roles: hija, hermana, amiga, esposa, madre, colega. En cada uno de ellos se mantenía sincera, fiel a sí misma y a sus valores. Quienes la conocieron afirmaban que poseía una asombrosa combinación de dulzura y fortaleza interior. No le gustaban los conflictos, pero sabía mantener su posición cuando era importante. No buscaba fama ni grandes victorias, pero cada uno de sus pequeños logros se convertía en una parte valiosa del camino común. Cuando su vida alcanzó la etapa de madurez, quienes la rodeaban la percibían como una persona para quien todo iba bien. Tenía familia, hijos, hogar, trabajo, pasatiempos y amigos. Hacía planes para el futuro. Pensaba en cómo desarrollarse a sí misma y a sus seres queridos.
En su mirada había ese resplandor sereno que aparece en las personas que han encontrado su propósito y siguen el camino elegido. Pero, como suele ocurrir en las historias reales, detrás de la armonía exterior siempre hay dificultades, dudas y decisiones difíciles. Rachel, a pesar de su carácter y su fuerza interior, también enfrentó desafíos que exigieron su determinación y sabiduría. La noche del 26 de febrero de 2012 no fue diferente a docenas de otras noches de invierno para los residentes de Cameron Park, un pequeño pueblo en California. La zona donde se encontraba la casa de la familia Winkler era conocida por su ritmo tranquilo. Calles bien cuidadas, céspedes uniformes, pocos coches regresando del trabajo. Los vecinos se conocían por su nombre, saludaban con un gesto o una frase corta, y, al caer la tarde, procuraban permanecer en casa. La gente de allí valoraba el orden y la tranquilidad, por lo que cualquier desviación del ritmo habitual llamaba rápidamente la atención. En la casa de los Winkler todo parecía normal. En la mesa de la cocina quedaban los restos de la cena, las tazas para el té estaban preparadas. Las luces del salón se apagaron alrededor de las 10 de la noche y las persianas de las ventanas estaban bajadas. Los vecinos que regresaban a esa hora no notaron nada sospechoso. Ni gritos ni movimientos inusuales cerca de la vivienda. Todo parecía indicar que la familia se preparaba para un nuevo día. Sin embargo, la mañana del 27 de febrero se convirtió en un punto de inflexión. La primera señal de alarma fue el silencio. Para Rachel, una mujer organizada y disciplinada, era poco habitual dejar llamadas sin responder. Todo en su vida seguía un ritmo claro. Llamadas matutinas, mensajes con amigos, planes para el día. Cuando su teléfono permaneció en silencio durante la mañana, sus seres queridos sintieron de inmediato que algo no iba bien. Al principio, esto no provocó pánico. La explicación podía ser sencilla. El teléfono se había descargado, tenía asuntos pendientes en casa o había llevado a los niños y olvidado el dispositivo. Pero con cada minuto que pasaba, la preocupación crecía. Las llamadas seguían sin respuesta, los mensajes no se leían. Familiares y amigos, acostumbrados a su atención, comenzaron a insistir una y otra vez. Alrededor de las 10 de la mañana, la situación superó la preocupación habitual. Fue entonces cuando el esposo de Rachel, Todd Winkler, acudió a los vecinos. Su llamada sonó tensa y confusa. Pidió ayuda y dio a entender que algo grave había sucedido en la casa. Sus palabras no eran del todo claras, pero su tono transmitía un estado de gran agitación. Al oírlo, los vecinos decidieron actuar de inmediato. A las 10:13 de la mañana se recibió una llamada al servicio 911. El mensaje informaba de un posible incidente en la residencia de los Winkler, situada en la zona residencial de Cameron Park. El operador registró: podría haber una mujer en el lugar. La situación debía comprobarse y requería presencia policial. El departamento del sheriff del condado de El Dorado envió la patrulla más cercana a la dirección indicada. La patrulla llegó en cuestión de minutos. Los agentes ya estaban preparados para cualquier situación, desde una disputa doméstica hasta una emergencia médica. Pero al llegar, algo en la casa les resultó extraño. El coche de la familia estaba estacionado en el patio, las ventanas cerradas, pero la puerta principal estaba entreabierta. Para un vecindario próspero donde los residentes eran cuidadosos con la seguridad, esto era una señal alarmante. Los oficiales entraron en la vivienda. El pasillo estaba en desorden. Un bolso en el suelo, unas llaves caídas como si alguien las hubiera dejado caer apresuradamente. Varias prendas de ropa estaban esparcidas. La escena no se asemejaba al desorden cotidiano, sino a una interrupción brusca de las actividades diarias. Al avanzar, los agentes inspeccionaron la cocina. Sobre la mesa había un paquete de comida abierto y un cuchillo para cortar al lado. Todo indicaba que la preparación o la comida había sido interrumpida de forma repentina. En la sala de estar, la situación parecía más tranquila. El sofá estaba ordenado, el televisor apagado. Pero ese orden aparente solo acentuaba el contraste con el pasillo.
Tras revisar la planta baja, los agentes subieron al piso superior. En el dormitorio, la cama estaba deshecha, pero no había señales de la presencia de niños u otras personas. El baño parecía normal. Las toallas colgaban en su sitio. Los artículos de aseo estaban ordenados en el estante. Parecía como si la vida se hubiera detenido a mitad de frase. Luego, los agentes se acercaron a la puerta del cuarto infantil. Estaba cerrada, y detrás de ella reinaba un silencio opresivo. Uno de los oficiales abrió con cuidado la puerta. Ante ellos se desplegó una escena que dejó claro de inmediato que había ocurrido un crimen. Una mujer yacía en el suelo. Era Rachel Marie Winkler. No mostraba signos de vida. En la habitación había señales de lucha, la alfombra desplazada, los muebles movidos. Pero lo más difícil de asimilar era el contraste entre el mundo infantil, juguetes, libros, una cuna, y la tragedia ocurrida a pocos pasos. Los oficiales informaron de inmediato a la central. Mujer sin signos vitales. Se requiere equipo forense. La zona fue acordonada y al lugar se enviaron investigadores y peritos. Los vecinos, al ver la llegada de más patrullas, comenzaron a reunirse en la calle, a intercambiar miradas y a preguntarse qué podía haber sucedido. En ese momento, la tarea de los agentes era registrar el hallazgo del cuerpo y preservar la escena del crimen. La casa se convirtió en el centro de atención. Los fotógrafos forenses prepararon su equipo, los oficiales colocaron barreras. Todo indicaba que ya no se trataba de una situación doméstica, sino de una tragedia grave. A las 10:45 de la mañana se registró oficialmente la información. Una mujer muerta había sido hallada en la casa de los Winkler, su identidad confirmada. Rachel Marie Winkler. Para la policía, ese fue el punto de partida de la investigación. Para los vecinos, el momento en que el tranquilo suburbio perdió su habitual calma. Todo lo que ocurrió en las horas siguientes solo reforzó la certeza de que allí había tenido lugar un crimen que cambiaría la vida de muchas personas. Pero en ese instante lo principal era que el cuerpo de la mujer había sido encontrado, y ahora era necesario determinar cómo se habían desarrollado exactamente los acontecimientos en las últimas horas de su vida. Cuando se descubrió el cuerpo de Rachel Marie Winkler, la primera tarea de los investigadores fue registrar cada detalle. Los expertos forenses comenzaron a examinar la escena. En la habitación donde estaba la mujer se constataron signos de lucha. La alfombra desplazada, los muebles golpeados y marcas visibles de contacto en algunas superficies. Todo indicaba que sus últimos momentos de vida habían estado marcados por una resistencia violenta. El médico forense llegó a la casa menos de una hora después del hallazgo. El examen inicial permitió establecer varias conclusiones. El cuerpo de Rachel presentaba lesiones compatibles con una agresión. El forense no observó signos de una enfermedad prolongada ni de un colapso médico repentino. La situación era evidente. La mujer había sido víctima de violencia. El cuerpo fue enviado de inmediato a la morgue del condado de El Dorado para una autopsia completa. Al mismo tiempo, el equipo de investigación comenzó a documentar cuidadosamente el estado de la vivienda. En la cocina se encontró un cuchillo, pero los peritos notaron que no tenía rastros de sangre. En otras habitaciones, las evidencias indicaban que se habían movido objetos, pero el conjunto resultaba contradictorio. Algunas cosas parecían haber sido colocadas deliberadamente a la vista, mientras que otras estaban ocultas o desplazadas. Esto alertó a los investigadores. Daba la impresión de que alguien había intentado alterar la escena del incidente. Una línea importante de investigación fue analizar el entorno inmediato de Rachel. Los agentes del sheriff comenzaron a interrogar a los vecinos. Uno de ellos declaró haber escuchado ruidos apagados provenientes de la casa de los Winkler durante la noche, pero no les dio importancia, pensando que se trataba de una disputa familiar. Otro mencionó que por la mañana vio al esposo de Rachel, Todd Winkler, con un aspecto extremadamente tenso. Estas declaraciones aún no señalaban directamente a un sospechoso, pero ya delineaban una serie de preguntas. El examen forense, completado esa misma tarde, aportó datos clave.
El informe registró que la muerte se produjo como resultado de múltiples heridas infligidas con un arma blanca. El cuerpo presentaba rastros de lucha, lo que confirmó las conclusiones iniciales de los expertos en la escena. La hora de la muerte se determinó entre las 11 de la noche y la medianoche. Estos datos coincidían con los testimonios de los vecinos que mencionaron ruidos durante la noche. Quedó claro para la investigación que el asesinato tenía un carácter personal. Demasiados signos indicaban un contacto cercano entre la víctima y el agresor. No había señales de allanamiento ni faltaban objetos de valor. Nada indicaba que el objetivo hubiera sido el robo. Todo apuntaba a que el criminal estaba dentro de la casa y conocía a Rachel. Los investigadores centraron de inmediato su atención especial en el esposo, Todd Winkler. Su comportamiento el día de la tragedia parecía antinatural. A veces mostraba una nerviosidad excesiva y en otras ocasiones cambios bruscos en el tono de la conversación. Al mismo tiempo, él aseguraba que no tenía nada que ver con lo ocurrido y que encontró a su esposa ya sin signos de vida. Sin embargo, sus palabras no coincidían con el marco temporal establecido por la autopsia. Una señal adicional fueron los rastros encontrados en el cuerpo de Rachel. Había arañazos y marcas de uñas en la piel que, según los expertos, podrían haberse producido durante una resistencia activa contra el atacante. Se hallaron micropartículas de piel bajo las uñas de la víctima, lo que indicaba que había luchado desesperadamente por defenderse. Estos materiales fueron enviados a prueba de ADN. Paralelamente, los investigadores comenzaron a estudiar la vida personal de la familia. Resultó que la relación entre los cónyuges había estado tensa en los últimos meses. Los amigos de la familia hablaron de discusiones que a veces se volvían tormentosas. Las amigas cercanas de Rachel mencionaron que ella hablaba seriamente de divorciarse. Esta información dio al caso una nueva dimensión. El motivo podía estar en un conflicto familiar. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando los peritos forenses analizaron los registros de llamadas y mensajes. En la noche del asesinato, el teléfono de Rachel registró varios intentos de llamar a su amiga, interrumpidos aproximadamente una hora antes de la muerte presunta. Durante ese mismo periodo, Todd estaba en casa, lo que fue confirmado por los datos de la torre de telefonía móvil. El examen de las huellas de sangre fue de gran importancia. Se encontraron gotas en uno de los muebles que coincidían con el ADN de Rachel. Pero en la alfombra cercana se registraron huellas que coincidían con los zapatos de Todd. Esto no constituía una prueba definitiva, pero añadía serias dudas a su versión. Los vecinos también informaron de otro detalle. Por la mañana, antes de que llegara la policía, Todd no solo parecía tenso, sino que también intentó explicar que ocurrió un accidente. Esta frase interesó especialmente a los investigadores, ya que la versión de un accidente no correspondía en absoluto con las conclusiones del examen forense. Cuando estuvieron listos los primeros resultados de ADN, el círculo de sospechas finalmente se estrechó. Las partículas de piel encontradas bajo las uñas de Rachel coincidían con las muestras de ADN de Todd Winkler. Este resultado fue impactante, pero encajaba en el cuadro general. La víctima había luchado por su vida, y las huellas de su resistencia apuntaban a la persona más cercana. Comprendiendo el peso de las pruebas, los investigadores actuaron con cautela. Sabían que el arresto del esposo en un caso tan mediático causaría una amplia reacción pública. Pero con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Los medios comenzaron a hacer preguntas, los vecinos comentaban la tragedia y la ciudad esperaba una respuesta. En la etapa final de la investigación, la conclusión combinada se volvió decisiva. El examen forense estableció que la muerte se produjo por acción violenta. El análisis de ADN confirmó la participación de Todd en el contacto físico durante la resistencia. La ausencia de signos de allanamiento indicaba que el autor estaba en la casa con el conocimiento de la familia. Las inconsistencias en el testimonio del esposo contradecían el marco temporal y los datos objetivos. Todo esto proporcionó fundamentos legales para un arresto. El 1 de marzo de 2012, los agentes de la oficina del sheriff del condado de El Dorado llegaron a la casa de los Winkler con una orden. La atmósfera en el vecindario era tensa. Los residentes vieron llegar los coches policiales
y entendieron que ese era el final del primer capítulo de la investigación. Todd fue sacado esposado. Mantuvo una aparente calma, pero sus ojos delataban la tensión. El arresto se realizó oficialmente. El sospechoso del asesinato de su propia esposa, Rachel Marie Winkler, fue llevado a la comisaría. Para la investigación, este fue un punto de inflexión. El caso pasó de ser un misterio trágico a la etapa de enjuiciamiento penal. Ese día, los habitantes de Cameron Park finalmente comprendieron que la tragedia ocurrida en la casa de sus vecinos no había sido un accidente. Se convirtió en un caso que conmocionó a todo el condado y en una de las historias criminales más comentadas de California a principios de la década de 2010. Tras el arresto de Todd Winkler, el caso adquirió de inmediato una enorme resonancia pública. Los periódicos locales y las cadenas de televisión del condado de El Dorado publicaban diariamente información sobre el avance de la investigación. Vecinos, colegas y conocidos de la familia no podían creer que un hombre tranquilo e inteligente, ex empleado de una compañía farmacéutica y padre de 3 hijos, pudiera ser acusado de un crimen tan brutal. Sin embargo, las pruebas eran demasiado sólidas y la fiscalía no tenía intención de retroceder. Las primeras audiencias judiciales, celebradas en la primavera de 2012, se dedicaron a cuestiones formales: presentación de cargos, aclaración de los detalles del caso y discusión de aspectos procesales. Los fiscales insistieron en que Todd tenía un motivo: un conflicto matrimonial, una relación tensa con su esposa y la intención de ella de solicitar el divorcio. Estas circunstancias, según la acusación, podrían haberlo empujado a tomar una decisión fatal. Los abogados de Winkler basaron su defensa en negar la implicación de su cliente. Su enfoque principal fue que la investigación supuestamente había malinterpretado los hechos y que las pruebas de ADN podían ser inexactas. Los abogados argumentaron que Rachel había muerto en circunstancias que no podían clasificarse claramente como un asesinato premeditado. Insistieron en que podría haber habido una discusión entre los cónyuges que terminó en tragedia, pero no en un crimen a sangre fría. Un punto importante fue que Todd, incluso antes de su arresto, había intentado presentar la muerte de su esposa como un accidente. Esta versión se derrumbó en el tribunal cuando los fiscales presentaron el informe forense. En una gran pantalla, el jurado vio las fotografías de las heridas registradas en el cuerpo de Rachel. Eran numerosas y claramente incompatibles con un accidente. La atmósfera en la sala se volvió pesada. Los jurados tenían ante sí las pruebas de un ataque despiadado. Los testimonios reforzaron el caso. Las amigas de Rachel contaron que en los últimos meses ella se había quejado de su esposo y había discutido seriamente con ellas sus planes de divorcio. Una de las testigos afirmó que Rachel temía las reacciones de Todd y lo consideraba impredecible. Los vecinos también confirmaron que escucharon gritos y ruidos de una pelea la noche de la tragedia. Estos testimonios coincidieron con las conclusiones de la autopsia sobre la hora de la muerte. Durante el interrogatorio de los testigos, cuando se mencionaron los gritos de la víctima y su miedo, Todd sonrió involuntariamente varias veces. Los miembros del jurado señalaron este comportamiento como aterrador e inapropiado. Durante los recesos, se inclinaba hacia los abogados y susurraba palabras incoherentes, mencionando enemigos invisibles y fuerzas que controlan a las personas. Los periodistas escribieron más tarde que se sintió un escalofrío en la sala cuando pronunció esas frases. A veces levantaba las manos hacia el techo, como si se dirigiera a fuerzas imaginarias. En otro momento, de repente golpeó la mesa con el puño, haciendo que incluso el juez se sobresaltara. Durante una de las audiencias, declaró en voz alta que Rachel no podía haber muerto, porque según sus palabras, ella era inmortal y aún estaba presente. El juez se vio obligado a interrumpir la sesión para restablecer el orden. Los reporteros notaron que en las hojas de papel que se le daban al acusado para escribir, no hacía notas sobre el caso, sino que dibujaba figuras y símbolos extraños incomprensibles para los demás. Pero quizá el momento más impactante del juicio fueron las propias palabras de Todd. En uno de los días de la audiencia, declaró de repente que se consideraba el elegido y que supuestamente
tenía una conexión con otras fuerzas. Su discurso parecía extraño y causó desconcierto no solo entre el jurado, sino también entre su propia defensa. Los abogados intentaron explicar su comportamiento por el estrés y un colapso emocional, pero el efecto fue el contrario. El público vio en él a una persona desconectada de la realidad. Los fiscales aprovecharon este momento con maestría, argumentando que tales declaraciones solo confirmaban el peligro y el estado mental inestable de Todd. Insistieron en que eso era precisamente lo que lo había hecho capaz de cometer un crimen tan brutal. Durante el juicio, la acusación presentó una versión coherente. En la noche del crimen, la pareja tuvo una discusión. Rachel trató de defenderse, como lo demostraban las huellas de lucha y el ADN de su esposo bajo sus uñas. Todd asestó los golpes fatales y luego intentó alterar la escena del crimen para hacerla parecer un accidente. La defensa respondió argumentando que los fiscales estaban creando teatro y utilizando emociones en lugar de pruebas. Instaron al jurado a tener en cuenta que no había testigos directos del asesinato. La defensa también insistió en que el comportamiento de Todd podía explicarse por problemas psicológicos y un estrés severo. Sin embargo, el factor decisivo fue el informe de la prueba de ADN. Los expertos confirmaron nuevamente la coincidencia entre los rastros biológicos bajo las uñas de Rachel y el ADN de Todd. Para el jurado, esta fue la prueba clave. La víctima había luchado desesperadamente con su agresor, y ya no quedaban dudas sobre su identidad. El juicio duró varias semanas, y el interés público creció con cada día. La sala estaba llena de periodistas que cubrían cada detalle. La atmósfera del tribunal se asemejaba a un drama, en el que cada parte luchaba por su propia versión de la verdad. Pero gradualmente, el equilibrio se inclinó hacia la fiscalía. Las pruebas eran demasiado evidentes y la defensa no pudo ofrecer una explicación convincente. A principios de febrero de 2013, el jurado se retiró a deliberar. Su tarea era difícil: llegar a un veredicto sobre la culpabilidad de un hombre que, antes de la tragedia, era considerado un ciudadano ejemplar. Las deliberaciones duraron varias horas. Cuando el jurado regresó a la sala, reinó un silencio tenso. El veredicto fue frío y firme: culpable de asesinato en segundo grado. Las palabras del portavoz del jurado conmocionaron a los presentes. Los familiares de Rachel, sentados en la sala, no pudieron contener las lágrimas. Para ellos, esta decisión era una justicia largamente esperada. Todd escuchó el veredicto sin mostrar emociones, solo lanzando miradas ocasionales hacia sus abogados. No mostró sorpresa ni miedo. Por el contrario, dijo en voz baja: «Esto es solo parte del camino», lo que confirmó definitivamente la impresión de su desconexión con la realidad. En la siguiente etapa, el tribunal determinó el castigo. Los fiscales exigieron la pena máxima posible, argumentando que la sociedad debía protegerse de una persona así. La defensa pidió clemencia, apelando al estado mental del acusado. Sin embargo, el juez tomó una decisión severa. En marzo de 2013, anunció la sentencia: 26 años a cadena perpetua. Este plazo excluía la posibilidad de una liberación rápida y significaba que Todd Winkler pasaría la mayor parte de su vida tras las rejas. El público recibió la sentencia con aprobación. Los periodistas escribieron que se había hecho justicia y que los residentes de Cameron Park podían sentirse seguros. Para los seres queridos de Rachel, la decisión del tribunal fue la confirmación de que su muerte no quedaría impune. El juicio de Todd Winkler pasó a la historia del condado de El Dorado como uno de los casos más mediáticos de principios de la década de 2010. Demostró que detrás de la respetabilidad y el bienestar externos puede esconderse una verdad trágica, y que los fríos hechos de la investigación y la perseverancia de los detectives pueden sacar a la luz el lado más oscuro de la naturaleza humana.